Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda, enseñando en esta pequeña serie acerca de la oración a través de lo que Jesús nos ha realmente enseñado en el Padre Nuestro. Estuvimos viendo que primero pues la oración no es para ser visto o para protagonizar o para impresionar a nadie, ¿no? La oración es algo muy íntimo, personal con Dios. Y hemos visto que finalmente los discípulos, viendo a Jesús orar, tuvieron esta necesidad, este deseo de saber cómo orar. Y fueron con Jesús diciendo, enséñanos a orar. Y es cuando Jesús empezó a decir, bueno, pues van a orar en secreto, esperen su recompensa en secreto primero con el Padre y después Él les dará una recompensa en público. Él le habló también de no usar repeticiones que son vanas, ¿no? Y es a poquito, hasta aquí llegamos, el programa anterior, y Jesús cerró diciendo ahí, pero van a orar así. Que era la diferencia entre orar esto. El Padre Nuestro es un modelo de oración, es una guía que tenemos para poder acercarnos a Dios de manera correcta, realmente con el orden correcto que Dios espera de nosotros, ¿no? Y antes de entrar en el modelo de oración, de cuando dice orarán así, yo creo que toda la primera parte, la introducción, fue una preparación personal, ¿no? Tenemos que estar listos, tenemos que prepararnos. Hacer una oración no es como ir a comprar algo o hacer algo natural, sino es conscientemente saber que la expectativa que tenemos es entrar en la presencia de Dios. Uh-huh. Entonces, prepararnos, apártense. Yo no puedo entrar en una oración de la misma manera estando, por ejemplo, en medio de mucha gente con mucho ruido, que me están hablando, que me están interrumpiendo. No, yo prefiero apartarme a un lugar que yo he designado específicamente para eso, en donde no hay distracciones, en donde yo ya sé que mi meta es encontrarme con Dios ahí. Así es. Y ya después entonces, o sea, ¿cómo vamos a orar, no? Sí. Pero ya preparados, ya preparados. En el ambiente, por eso dice, vete a tu lugar secreto. Exacto. Allí donde nadie te va a molestar. Es tan importante tener un lugar así, ¿no? Y Jesús dice, y no usan repeticiones. ¿Por qué? Porque la repetición no tiene poder. A veces pensamos que, y con una buena intención además, ¿no? Que repite y repite y pide 10,000 veces perdones para que estés seguro que Dios te va a perdonar. El perdón lo recibimos de una vez y para siempre en Cristo. La obra de la cruz fue la obra del perdón. Entonces, esta cosa sabemos que la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que dice y lo vamos a ver después. Es perdonar, no pedir perdón. El concepto es tan diferente, ¿verdad? Y tenemos que saber que es un engaño pasar tiempo en repeticiones, porque mientras estamos repitiendo cosas, no estamos pensando algo que queremos comunicar o compartir con la persona con la cual estamos hablando. No nos estamos concentrando en la necesidad o en el propósito, ¿no? De estar buscando a Dios. Así es, así es. Y la repetición es tan, creo que la gente se da cuenta, inútil. Es que después inventaron molinitos de repetición de oración y cosas así para sistematizar esto a través de un sistema religioso, cuando Dios no es un religioso. Dios es una persona. Dios es alguien que te conoce, Dios es alguien que quiere verte, Dios es alguien que quiere escucharte, Dios es alguien que quiere también hablar contigo, porque la oración, vamos a ver también estas cosas, pero es de dos sentidos.
No es de venir ahí, ya, dije 3 veces el Padre Nuestro, con esto ya estoy bien. No, eso no es. Entonces hay engaño en esto. La oración es una forma de adoración a Dios. Es un momento privilegiado y es una conversación con Dios. Eso es tan importante. Cuando oramos, vamos a la presencia de Dios y queremos llegar a su corazón. Queremos hablar y después escucharle hablar también. Y cuando dices que es una forma de adoración, es porque cuando estamos haciendo esta oración es Padre nuestro, tú que eres grande, tú que eres maravilloso, tú que eres eterno, y empiezas a orar y declarar los atributos de Dios. Y cuando estamos hablando, expresando en voz alta los atributos de Dios, Sí. nuestra fe está construyéndose, está creciendo, está fortaleciéndose, está diciendo, wow, ¿con quién estoy hablando? Así es. O sea, ¿No? por Entonces me supuesto. prepara para que en un momento de oración, de petición, pues yo ya sé a quién le estoy hablando y por lo tanto espero una respuesta. Sí. Porque sí. ¿de qué sirve orar si no estoy con la expectativa de recibir una respuesta? Sí, claro, nada, no sirve. Por eso empezamos con alabanza, eso que Jesús enseña. ¿No? Si vamos a declarar quién es Dios, nos vamos a meter realmente en esta adoración, en esta alabanza que abre las puertas realmente de la sala del trono de la gracia donde podemos entrar. Y vemos que el Padre Nuestro que da Jesús está dividido en 2 partes. Una parte es lo que Dios quiere que sucede en la tierra y después viene la parte que es lo que nosotros queremos que suceda en esta tierra. Y empezamos hablando de quién es Dios y después de lo que Él quiere y vamos a nuestra parte y después cerramos otra vez con una alabanza. Entonces, es tan importante bien entender, ese es el concepto en grande que vamos a desmenuzar, pero es tan importante entender esto porque muchas veces pasamos directo a la petición. Y la nuestra. Y muchas veces ni siquiera conforme a la voluntad de Dios. No, me urge, Señor, que me arregles este problema. Espera. No empezamos las conversaciones así con la gente naturalmente. Sí, ¿no? es como entrar en frío, ¿no? En una exigencia. Exacto. Al contrario, tenemos que, pues empezar vamos a decir, casi un rompehielo, ¿no? Se dice, vamos a platicar y después vamos a ver de qué es lo que se necesita comentar, arreglar, modificar, todas estas cosas y no correr directamente a hablar de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Dios ya las tiene listas para que se arreglen. Él quiere más bien, pasa tiempo conmigo, ¿no? Qué raro que en el mismo capítulo de Mateo, donde está el Padre Nuestro al inicio, la segunda parte es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas son añadidas gratuitamente. Entonces, eso va a reducir muchas nuestras peticiones. Y vamos a enfocarnos tal vez un poco más en lo que a Dios le interesa, ¿no? Porque si no estamos en el orden correcto de la oración, vamos a acabar frustrados. Mi oración no tiene resultado. ¿Y por qué no tiene resultado? Porque Dios quiere oír tus peticiones de oración, la necesidad que tú tienes. Pero Él está más interesado en que tengas una relación personal con Él. Sí. Por eso nos dice, tenemos que alabarle, tenemos que decir cuáles son sus atributos para ponerlo a Él en primer lugar. Sí, Señor, yo te voy a pedir algo porque sé quién eres tú. Y ahí es donde Dios dice, eso es lo que yo quiero oír, yo quiero que tú sepas quién soy. Exacto. Porque en la medida en que sabes quién soy, entonces vas a recibir, vas a confiar en mí, vas a creer en mí. Es exactamente esto. Empezamos diciéndole que tenemos confianza en Él. Y ese es algo que muchas veces no existe porque oramos pensando a ver si me lo da. A ver si Él está de acuerdo. Okay. Bien,
Pues vamos ahorita a un corte y regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando del Padre Nuestro, de cómo orar a través de este modelo que Jesús nos ha enseñado. Estamos hablando de que tenemos que orar así, no esto, porque es un modelo de oración. Y que principalmente tenemos que saber que la oración es una conversación con Dios y es un momento de adoración. ¿Qué quiere decir? Pues un momento íntimo con Dios. Y empezar hablando, diciendo que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Es un modelo de oración, pero un modelo de oración familiar. Nos vamos con el Padre. Pero vamos con el Padre, y es muy importante, con mucha reverencia. Es Padre Celestial, es creador de todas las cosas, es el poderoso de Israel, es el Señor de los ejércitos, no es papito. Y es muy importante hacer esto. Tú puedes decir, bueno, pues, tengo una buena relación con Dios, le digo papito. ¿Sabes? En tu mente va a haber también un Dios que es Diosito. Y Dios no es chiquito, Dios no es pequeño, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios es algo que ni te puedes imaginar. Por eso en Éxodo 20 Dios dice que no puedes hacer una imagen de Dios porque nunca va a ser conforme a la realidad y a la verdad. Y cuando hablamos de papito lindo, papito hermoso, ¿qué es lo que hay atrás de eso? Lo que estás hablando tú, ¿no? Estamos haciendo un Dios que es un Dios, wow, Por supuesto. tremendamente magnífico, lo estamos minimizando, pero también hay un sentido como de consiénteme. ¿Sabes? Como papito lindo, consiénteme, apapáchame, consecuenta mis cosas, mira cómo estoy, mira mis necesidades, mira. Y estamos tratando de torcer el brazo de Dios a través de una queja, de un menosprecio de nosotros mismos, de lástima. Exacto. Y Dios es demasiado grande y perfecto y justo como para moverse por tu lástima. Él se mueve legalmente por su palabra. Así es. Y ahí es donde tenemos que romper con esta situación de papito consentidor que cubre todas mis necesidades y todas mis faltas, al Dios grandioso que tiene todo el poder del universo. Exacto. Alguien dijo, aquí lo tengo, hay gente que ora pensando que se está dirigiendo al presidente del Comité de Bienestar y de Auxilio Social. No va por ahí, ¿me entiendes? No, ni vamos por una limosna. Exacto. No, entonces tenemos que saber, nos dirigimos realmente a un Padre que nos ama. Alguien que está contento de vernos llegar ahí a su presencia, con una actitud diferente. No tenemos que convencer a Dios que nos dé bendiciones. Él quiere. Él, ¿qué dice Efesios? Nos bendijo en los lugares celestiales con bendición espiritual. Eso está en el pasado. La cruz está en el pasado. Todo lo que necesitamos ya fue hecho, dado, obtenido.
¿no? Y todo lo malo fue cancelado. Entonces vamos a modificar nuestra manera de orar y empezar a decirle a Dios, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que oremos para tu reino? ¿Qué quieres que se mueve aquí en la tierra a través de la palabra que está en mi boca? Digamos, el principio para entrar en la presencia de Dios con esta actitud en la oración es muy importante. ¿Cómo llegamos? ¿Llegamos como mendigos o llegamos como hijos? ¿Llegamos como justos o llegamos como injustos, perdidos, que no sabemos ni quién es Dios? Si nosotros no tenemos una identidad de ser hijos del Creador de todas las cosas, Así es. vamos a llegar pidiendo limosna, sintiendo que no nos merecemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esto es tremendo porque tiene mucho que ver y hay mucho problema en cuanto a la gente muchas veces no se atreve a venirle a pedir a Dios porque se siente indigno. Y tenemos que recordar que nosotros podemos venir a la presencia de Dios porque Él ya nos hizo dignos a pesar de nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras inmadureces. Lo único que Dios necesita es que nosotros hayamos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y en ese momento nos hace justos, nos hace dignos y nos hace hijos. Así es. Pero tenemos que tener esa revelación, porque si no tenemos esa revelación, pensamos que no nos merecemos las bendiciones del Padre. Exacto. Y no es de labios, es de revelación que somos hijos. Y yo creo que por eso Jesús dice, empiezan diciendo Padre, para que tú sepas que tú eres el Hijo. Porque si alguien es padre, hay hijos, si no, no se llama así. Así es. Pero por otro lado tenemos que saber que no todos los seres humanos son los hijos de Dios. Entonces es ahí también donde tenemos que bien hacer un énfasis ahí. No todos los hombres y mujeres de la tierra son los hijos de Dios. Son todos la creación de Dios. Y al recibir a la obra de Jesús, que es el primogénito, ¿no? Nosotros somos los siguientes hermanos de Jesús, por lo tanto los hijos de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, venció toda la obra de las tinieblas, y todo el que cree en su obra, la palabra dice, es hecho hijo de Dios. Sí. Pero si alguien no cree en la obra de Cristo Jesús, no es hecho hijo de Dios. Y hay muchas personas que creen que sí lo son. Y están viviendo engañados y no están cumpliendo con las leyes espirituales que se tienen que cumplir para poder recibir las bendiciones de Dios. Así es. Fuimos hechos a imagen y semejanza. Y podemos decir, Pablo lo está hablando a los griegos en Atenas, diciendo, sí, tienen algo de Dios, porque tienen un espíritu, ¿no? Tienen un alma, bueno, son ser tripartitos, hay características de Dios en cada uno de nosotros, pero eso no quiere decir que somos hijos de Dios, porque ser hijo necesita una transformación radical en el ámbito espiritual, porque se perdió la conexión real y la identidad con Dios en el pecado de Adán, que realmente corrompió toda la humanidad. Y Jesús vino a recuperar esta identidad, a volver a darla a cada uno de nosotros. Y por eso Jesús dice, y van a poder orar así, diciendo que Dios ahora es Padre. ¿Sabes? Antes de Jesús, Dios se llamaba Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel, pero nunca en el Antiguo Testamento es el Padre. No. Porque se necesitaba que Jesús naciera de nuevo, que sea el primogénito, para que nosotros seamos hijos. Por eso se habla de adopción. Sí. ¿No? Y en lo natural puede haber muchos niños que son a mi semejanza, ¿verdad? Son humanos, pero eso no quiere decir que son mis hijos.
Puede haber muchos niños aquí enfrente de mí, Claro. pero solamente el que yo adopto legalmente puede llevar mi nombre y lo puedo llamar hijo y me puede llamar padre o madre. Y es exactamente lo que pasó espiritualmente con la obra de Cristo. Así es. Nos dio la oportunidad de ser adoptados, Ajá. hermanos de Cristo Jesús, hijos de Dios y adoptados por Él para pertenecer a su familia y llevar su nombre Así es. legalmente, Legalmente. ante, ahora sí que el trono de justicia del universo. Sí, es lo que de ahí vamos a terminar con esta cita de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, ¿verdad? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Verdad? Bien, pues acabamos para el día de hoy este estudio acerca de la oración y recuerdan siempre en victoria.